¿Qué significa ser un pastor, un anciano? Y de eso quiero que hablemos hoy día, de cuál es el rol del pastor, del anciano. En general, siempre me esfuerzo en mis predicaciones no hablar tanto de mí. Quisiera siempre que el centro fuera Cristo y no yo en mi enseñanza. Pero hoy día necesito que hablemos de aquellos que realizan la labor que yo realizo, la labor de pastor en la iglesia. Cada vez que me toca hablar de esto, porque la Escritura pone este tema en nuestro plan de predicaciones, siento temor de lo que voy a decir. Y no es fácil para mí hablar de esto. Quizás sería más fácil decir lo que yo quiero que ustedes escuchen. Pero espero ser fiel a la Escritura y a lo que Dios dice respecto al ministerio pastoral. ¿Qué es un pastor? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo debe ser su vida? ¿Por qué debemos tener pastores en la iglesia? Yo creo que muchos de nosotros tenemos diferentes expectativas o impresiones de lo que es un pastor, ideas en nosotros de lo que es un pastor. Sacerdote, profeta, predicador, psicoterapeutas, consejeros, administradores, gerentes, un gurú, un mediador entre Dios y los hombres, facilitadores, coaching, trabajador social, potenciadores, médico de cabecera, maestro, visionario, soñador. O por el otro lado están los que creen que son una manga de sinvergüenzas, flojos, aprovechadores, estafadores, embaucadores. ¿Qué es un pastor? ¿Cómo debe ser un pastor? Y especialmente quiero que hoy día pensemos en qué es lo que un pastor debe hacer. ¿Cuál es su tarea principal? ¿Cuál es su función? Pero antes de mirar esto, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos esta mañana de mirarla juntos, meditar en ella. Queremos ser dirigidos por ti, queremos escuchar tu voz, queremos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para ver claramente tu palabra. Abra nuestros oídos para escuchar claramente tu voz. Y nos capacite para responder en obediencia a ti. Todo esto lo pedimos gracias a la obra de Cristo y a sus méritos. Amén. ¿Qué es lo que debe hacer un pastor? En primer lugar, creo que debo aclarar quizás una idea que existe mucho respecto a la labor pastoral o de aquellos que ocupamos un rol como el mío. Debo aclarar que no somos sacerdotes como los del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se usan muchos términos para hablar de aquellos que ocupan un rol como el mío. Se habla de ellos como obispos, pastores, maestros, se habla de ellos como autoridades o administradores. Se usa el término esclavos de Cristo, ministros de Dios. Incluso se usa un término muy extraño como mayordomo de los misterios divinos. Se habla de ellos como guardianes, como heraldos, pero nunca se usa el término sacerdote para referirse al rol pastoral. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía el rol de mediar, de representar al pueblo ante Dios. Su trabajo principalmente tenía que ver con hacer sacrificios por el pueblo y por sí mismo para conseguir el perdón de Dios por el pecado. Los escritores del Nuevo Testamento, la mayoría de ellos eran judíos, que conocían perfectamente el rol sacerdotal descrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es muy decidor y tiene mucho que decirnos el hecho de que estos escritores hayan decidido guardar silencio
o no usar este término para referirse al rol pastoral. Por otro lado, el rol sacerdotal es principalmente otorgado a Jesús por su sacrificio por nosotros ante el Padre, que nos permite tener acceso a Dios. Los líderes de la iglesia no son mediadores entre Dios y la iglesia. Ese rol solo lo ocupa Cristo. Los líderes de la iglesia, los pastores, no tienen un teléfono rojo o una línea directa al cielo, como muchos creen. Su función es otra. La palabra que más ayuda a entender a aquellos que están cuidando de iglesias es el término pastor, pastor del rebaño. Aquellos que deben rendir cuenta de su trabajo de cuidar del rebaño de Dios, rendir cuenta de su trabajo a aquel que Pedro llama el pastor supremo, Jesús, el dueño del rebaño. Entonces, ¿qué significa ser pastor? ¿Qué es el rol pastoral? Si no es sacerdote, no es mediador, ¿qué hace? Pablo, estando en camino hacia Jerusalén, decide llamar a los ancianos, a los pastores de la iglesia en Éfeso, para despedirse de ellos. Y tiene una conversación muy franca aquí, en este pasaje, una conversación muy franca respecto a él y su labor y la labor de ellos. Es como un pastor dándole instrucciones a otros respecto a lo que Dios espera de ellos. Por eso es tan importante esto para pensar en términos del ministerio pastoral. Y comienza diciéndoles, verso 20, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y a griegos, les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Pablo quiere entregarles a estos pastores de Éfeso una enseñanza a través de su propio ejemplo, a través de describir su trabajo como pastor, cuál fue su rol. Y dice que principalmente su rol fue docente, principalmente su rol fue de enseñanza. Y la forma de hacerlo, dice, fue públicamente o de casa en casa. Su enseñanza fue en grupos grandes o en pequeños grupos. Y el propósito de esta enseñanza era que ellos se convirtieran y creyeran. El propósito de esta enseñanza era llamarles al arrepentimiento y a la fe. El principal propósito de este rol de enseñanza que Pablo cumplía tenía que ver con el cambio en la vida de ellos. No buscaba formar académicos, no buscaba llenarles de información inútil para la vida. Al contrario, buscaba enseñarles todo aquello que fuera de provecho para ellos. Todo aquello que les ayudara a vivir el día a día. Pero ¿de dónde sale el contenido de su enseñanza? Verso 24. En adelante, que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. El contenido de su enseñanza no es otro que el Evangelio. Y lo describe como todo el consejo de Dios, toda su palabra, la Biblia. Pablo no enseña filosofía, ni humanismo, ni psicología, sino el reino de Dios. Es el consejo de Dios, aquello que él entiende que es su principal rol, enseñarlo, compartirlo. Y no una parte,
sino todo el consejo de Dios, de principio a fin. No aquellos pasajes que son fáciles, no aquellos pasajes que son más regalones para Él, no solo aquello que los de Éfeso o la iglesia en general quiere escuchar. Nada se filtra, nada se arregla, nada se licúa. Todo, aunque sea difícil de escuchar o difícil de enseñar, debe ser enseñado y proclamado. Soy inocente, Pablo dice, porque les he predicado todo el consejo de Dios. Nada he dejado fuera de mi enseñanza, de mi trabajo como pastor. Así describe Pablo la principal tarea que tiene un pastor. Pero en este pasaje también nos habla de las razones por las cuales Dios deja pastores en su iglesia. Y en este pasaje al menos podemos encontrar dos de estas razones. Una tiene que ver con un aspecto positivo en su función y otra con un aspecto negativo en su función. El aspecto negativo tiene que ver con algo que Jesús mismo vio en el pueblo. Dice el Evangelio que cuando Jesús vio a las multitudes, eran como rebaños sin pastor. Por lo que Él decide enviar pastores, obreros, a la mies, para que cuiden de la iglesia, para que cuiden en su nombre a la iglesia. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, Israel era cuidada por los líderes religiosos. Y aunque tenían muchos, y tenían sacerdotes, y tenían el templo, cuando Él mira al pueblo, dice que veía al pueblo como ovejas que no tienen pastor. Y es por eso que es necesario enviar pastores. Ovejas que no tienen pastor. Es una descripción del peligro al cual están expuestos el pueblo de Dios. Ovejas sin pastor. Hablan de un peligro de muerte. Por eso Pablo escribe y habla con los hermanos de Éfeso. Y nos dice en Lucas nos dice en Hechos 20, 28, tengan cuidado, está hablando Pablo, tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aunque de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Se trata de la iglesia de Dios. Se trata de aquel grupo de personas que Jesús compró con su propia sangre. No es cualquier grupo. No es un club social. No es un partido político. Son personas tan amadas por el Padre que entregó a su propio Hijo para que ellos estuvieran con Él por siempre. Por lo tanto, cuando el pastor cumple con su trabajo, tiene que tener esto en mente. De que está cuidando de aquellos que son profundamente amados por Dios. Y debe cumplir su trabajo porque vendrán falsos maestros, lobos. Y el peligro de la aparición de estos lobos pasa principalmente por enseñanza. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan.
falsas enseñanzas que alejarán a las personas de Cristo. Por eso el rol del pastor es principalmente un rol de enseñanza, enseñando toda la verdad de Dios. Lo terrible, dice Pablo, es que estos lobos aparecerán de entre ustedes mismos, de entre los mismos líderes, de entre los mismos que son apartados para pastorear el rebaño. Por eso es que Pablo les advierte y les dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Porque deben cuidar del rebaño de Dios, de un grupo de personas profundamente amados por Dios. Deben cuidar de las ovejas del Maestro, del Pastor Supremo. El pastor cuida a las ovejas. El lobo, al contrario, busca abusar de ellas. El lobo busca sacar provecho de ellas. Y no le importa si viven o mueren. El pastor debe cuidarlas. Especialmente porque habrán lobos queriendo abusar de ellas. Cuando uno mira todas estas sectas pseudo-cristianas, uno se da cuenta que todas ellas han nacido de líderes que tenían apariencia de ser cristianos, que conocían la Escritura, que conocían el Evangelio. Y todas tienen algo en común. Es que en algún momento estos líderes se apartaron de la enseñanza fiel y clara de la Escritura. Y siguieron lo que la sociedad les decía o lo que ellos mismos imaginaron que era la verdad, pero se apartaron de la verdad de Dios. Por eso es que Dios ha decidido proteger a su iglesia por medio de su palabra. A través de la enseñanza fiel y clara del Evangelio que se llevará a cabo a través de estas personas que Dios ha puesto como pastores de su rebaño. Por eso es que el ministerio pastoral no es prescindible, es necesario. Es la forma que Dios determinó que cuidaría de su iglesia. Entonces, la primera razón de la existencia del ministerio pastoral tiene que ver con la protección del pueblo frente a estos lobos, a esta falsa enseñanza. Pero también hay un aspecto positivo en el rol del ministerio pastoral. Verso 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. El buen desarrollo de esta función, de la función del pastor, traerá salvación, traerá crecimiento en santidad. La edificación de la iglesia, el crecimiento de cada creyente será por medio de la palabra de Dios, de la Biblia. Esta es la forma en que Dios ha determinado que se lleve a cabo esta tarea que Él tiene, este plan que Él tiene de hacer crecer en cada uno de sus hijos el carácter de Cristo. Es a través del mensaje de gracia que los pastores deben entregar, deben enseñar a la iglesia. La palabra de Dios es poderosa. El Evangelio, decía Pablo en Romanos, es poder de Dios para salvación a todos los que creen. La mayor muestra del poder de Dios no está en la creación de la nada. La Biblia nos dice que la mayor muestra del poder de Dios está en la obra del Evangelio, en el mensaje del Evangelio, que es capaz de levantar a alguien que estaba muerto y llevarle a ser una nueva criatura, una nueva creación, darle vida, vida eterna. En la primera lectura que escuchábamos hoy se nos habla de esto mismo. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Pablo escribiendo a esta misma iglesia, a estos mismos ancianos con los cuales se reunió, les dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El plan de Dios es formar en cada uno de sus hijos el carácter de Cristo, llevarnos a la estatura de Cristo. Y se ha propuesto llevar a cabo esto a través de su poderosa palabra, a través del poderoso evangelio, que debe llegar a cada uno de sus hijos. Es el mensaje del evangelio usado por el Espíritu Santo poderosamente que va formando, transformando, creando en nosotros el carácter de Cristo. Nos va llevando a ser una nueva criatura, nos santifica, nos perfecciona por medio de su palabra. Por eso el rol positivo del pastor tiene que ver con enseñar la verdad de Dios, porque a través de esta enseñanza el pueblo de Dios crece, se edifica. Los pastores deben guiar al rebaño al alimento sano y nutritivo de la Biblia. Un alimento que debe ser sano, libre de toda maleza. Por eso debe ser un mensaje fiel de lo que está dicho por Dios en su palabra. Pero debe ser nutritivo también. Y es por eso que no son solo algunas porciones de su palabra, sino todo el consejo de Dios el que debe ser comunicado y enseñado por el pastor. El rol pastoral no es ser sacerdote. El rol pastoral tiene que ver con cuidar de un rebaño. Como quien dará cuenta al pastor supremo por su trabajo. Cuidar de un grupo de personas que han sido amadas y rescatadas por Dios a través de la entrega de su propio Hijo. Este trabajo tiene que ver con llevar a este pueblo, a este rebaño, a un lugar seguro, donde encontrarán buen pasto, agua pura, que no es otra que la palabra de Dios. El trabajo del pastor no tiene que ver con tomar decisiones por ti. Eso sería una secta. Es darte las herramientas necesarias para que tú puedas tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios establecida en su palabra. Que tú puedas vivir tu vida en obediencia a la palabra de Dios. Los pastores no somos superhéroes espirituales. No tenemos un teléfono rojo al cielo. En un sentido, los pastores somos parte también del rebaño y necesitamos del cuidado pastoral. Y necesitamos la misma palabra de Dios, el mismo alimento que el pueblo necesita para crecer. Pero el pastor tiene la tarea de enseñar a otros todo el consejo de Dios, para protegerlo de los lobos, de esta falsa enseñanza que va a aparecer, lo quieras reconocer o no, va a aparecer y estará en medio nuestra. Por eso el pastor debe enseñar la verdad del Evangelio para proteger al rebaño. Pero también debe enseñar toda la verdad de Dios para que el rebaño vaya creciendo, para que todo creyente vaya creciendo a la estatura de Cristo. Pero sin embargo, el pastor no puede obligar a las ovejas a seguirle o a escucharle. Va a ser rol del creyente ponerse bajo el cuidado de la enseñanza de los buenos pastores, de aquellos que son fieles en cumplir con su tarea.
En un mundo individualista como en el que vivimos, muchas personas pensamos que podemos solos, que no necesitamos de otros, que somos capaces de vivir nuestra vida cristiana sin depender de otros. Pero todo el Evangelio nos enseña continuamente que eso no es verdad. Todos dependemos de otros. Y por eso la descripción de la iglesia es un cuerpo, donde para que este crecimiento y este desarrollo de cada uno de sus miembros depende de otros y de estar involucrados y relacionados estrechamente con otros. Y dentro de este plan de Dios está la existencia de los pastores. Necesitamos pastores en la iglesia. Dios lo estableció así. Son como ovejas sin pastor, dijo Jesús. La mies es mucha. Por lo tanto, pídanle al Padre que envíe obreros, que envíe pastores para la cosecha. Ahora, ¿qué debe esperar San Pedro de mí? Es que yo cumpla fielmente con esto. ¿Y qué debe hacer San Pedro? ¿Cómo deben cuidar de mí y de que yo cumpla con la función que Dios me ha dado? Creo que la primera responsabilidad que tienen todos ustedes frente al ministerio pastoral en nuestra iglesia es orar. Orar para que Dios me permita cumplir con mi rol y me capacite. Orar para que Dios me mantenga fiel a su mensaje. Que no lo diluya, no lo modifique. Que sea un fiel expositor de su mensaje, de todo el consejo de Dios. Orar para que Dios me ayude a cuidar de mí mismo y de mi enseñanza. Creo que también hay un llamado a la iglesia a animar. A animarme a hacer lo correcto. Todos somos llamados a animarnos unos a otros, a hacer lo correcto, pero especialmente en esta tarea, a animarme a hacer lo correcto, ayudándome a no apartarme de la tarea para la cual fui designado. Es muy fácil entretenerse con otras cosas, con otras funciones y confundirse con lo que uno tiene que hacer. Pero la tarea principal de un pastor es enseñar fielmente la palabra de Dios. Y por lo tanto, debe conocer en profundidad la palabra de Dios. Debo mantenerme meditando en ella continuamente, buscando que ella transforme mi corazón y conociéndola para poder compartirla con otro. Por lo tanto, debes animarme a mantenerme leyendo la Escritura. Como les decía a los pastores, también somos ovejas que crecemos de la misma manera que el resto del pueblo de Dios. Somos parte de este pueblo. Y la forma en que Dios cambiará mi corazón egoísta y pecaminoso es por medio de la Biblia. Por lo tanto, deben animarme a seguir cuidando de mí y de mi enseñanza. A seguir buscando y dependiendo de la palabra de Dios en mi vida. Orar por mí, animarme y corrigiéndome cuando sea necesario, reconociendo que soy un pecador salvado por gracia, al igual que tú. Los pastores no somos perfectos. Luchamos igual que cualquier creyente con el pecado en su corazón, con debilidades, y cometemos errores continuamente.
Por lo tanto, también la iglesia tiene un llamado a cuidar de sus pastores corrigiéndoles. Por supuesto, no esperando más de ellos de lo que la Biblia exige, pero no conformarse con menos de lo que la Biblia exige. El trabajo de todos es animarnos a las buenas obras, y especialmente la iglesia debe cuidar de sus pastores y animarles a las buenas obras, a vivir en santidad, a vivir en amor, como Dios espera que lo hagan. Orando, animando, corrigiendo, para que Dios mantenga un ministerio de la palabra fiel y claro en medio nuestro. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, porque siempre ella es desafiante para todos nosotros, Señor. Y especialmente cuando pensamos en el ministerio pastoral, en mi trabajo, en mi rol que debo cumplir en San Pedro. Nos sentimos desafiados, me siento desafiado, corregido. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que debemos ser. Y ayúdame a mí, Señor, a ser el pastor que San Pedro necesita. Ayúdame a realizar mi trabajo con temor y temblor, reconociendo que es tu pueblo, que debo cuidar por medio de tu palabra, que debo enseñar. Hazme dependiente de ti, Señor. Y ayúdame a no olvidar que al igual que todo hijo tuyo, necesito de ti y de tu palabra transformadora en mi vida. En Jesús te lo pedimos. Amén.